¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Se viene la mascarada. Está vinculado con la mascarada, está vinculado con la máscara. Es nietzscheano en un punto. No es la ópera del fantasma, no. El Conan de la ópera tampoco. Es La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, 1842. Ese es el primer relato que va a ocupar el Cuentos de la Inca. ¿Y por qué elegí este para arrancar? Primero porque obviamente Poe es inevitable, ¿no? Es uno de los padres. Es Daddy. Pero además, miren, tengo el vino y una arañita que le vamos a poner nombre en algún momento. Vamos a poner nombre. Es la mascota. Pero además de eso y además de todas las cosas con las cuales podemos vincular, que después lo vamos a ver en el análisis, lo elegí porque es el primer relato de terror que yo encontré cuando era chica. Yo era una enferma del terror, realmente me gustaba mucho, era muy sádica, me gustaban mucho las películas de terror. Estoy diciendo muy chica, 5 o 6 años. Y me acuerdo que este relato es uno de los que leí y volví a leer una y otra vez y me daba mucha impresión y me encantaba la idea de la sangre y de lo rojo. Tenía una atracción con el terror por ese lado, por el lado de la sangre y la muerte y lo sanguinolento, con lo cual este era el cuento fundamental para encontrarse, ¿no? Entonces, vamos a empezar, esperen que para eso vamos a ponernos cómodos. Efectos. Me voy a poner un poquito más para acá. Ahí está, al lado de la estufa. Marañita, bueno, pero después la araña Felipe, bueno, después lo vamos a ver, le vamos a poner un nombre. ¿Se escucha bien el audio? Sí. Hola, Tofa. Hola, ¿sos nuevo? Bueno, acomodate, ponete. Ya arrancamos. Bueno, entonces, La máscara de la muerte roja de 1842. Este es el relato de Edgar Allan Poe que vamos a leer y después analizar. Comienza así. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o de la furia. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja.
Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes le describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El 7º aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre. A pesar de la abundancia de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas. Pero en corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un ardiente brasero cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música. Su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones durante un momento. En aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto y, mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas al cabo de 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares.
Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes, sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Se veían figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes. Se veían fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden. Apenas han durado un instante y una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose de aquí para allá con más alegría que nunca, coloreándose al pasar ante las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se posa en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Se congregaba densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj, anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes se produjo en todo una suspensión angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizás por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizás también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, se alzó al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las que no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja.
Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, se convulsionó en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, se hallaba el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia de enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así, sin impedimentos, pasó éste a 1 metro del príncipe, y, mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde esta a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, se acercó impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Se oyó un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían ninguna figura tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. La idea es que ustedes se cagan muriendo también, como yo. Muy pero muy perdonen, hubo algunos errorcitos en la lectura, bastantes a lo largo, pero bueno, es un cuento largo. Me dio mucha risa, lo leí de costado. El flaco, me tiraste la coca, de la muerte roja. Bueno, es realmente un cuento espectacular. Es uno de los cuentos más famosos y más analizados de Poe. Y vamos a hacer un análisis de este relato. Creo que a mí lo que más me llamó la atención es esta figura, ¿no? Si uno se lo imagina, porque es un relato con mucha imaginería,
esta figura alta que además no tiene movimientos muy bruscos, se mueve de una manera solemne y callada, pero que parece que tiene una máscara de cadáver y en realidad no era una máscara. Es muy, muy interesante todo el ambiente, la atmósfera que genera y es muy cinematográfico. De hecho, ustedes sabrán que hay una serie de Netflix que está basada, es como una suerte de sátira, de crítica social, pero está basada en todos los relatos de Poe, que no me acuerdo cómo se llama, perdonen, y se toma este relato en una suerte de, creo que de discoteca o algo así, de discoteca al nivel de vejez. Sí, hay mucha riqueza y ornamento, como dice Huxeni. Pero bueno, esta imagen de que todos, la caída de la casa Usher, exacto, que es otro relato de Poe, y en esta serie se toman distintos y bueno, hay una situación en la que todos terminan muriendo por la muerte roja. Bueno, esperen que lo que quiero hacer es poner el chat en el fondo, que se pueda ver el chat más grande, ahí. Y también quiero sacar el fondo este. Tengo otros fondos también, este también. Este me parece que da bastante, ¿no? Da bastante, pero lo quiero sacar porque les quiero mostrar algunas cositas para poder hacer el análisis. Ahí está. Ahí. Bueno, empecemos con el análisis. Una de las cosas más evidentes desde el punto de vista literario es que es una... primero quería mostrarles esto, que es una representación que se hizo de la muerte roja, que la verdad... ¿Saben a qué me hizo acordar esto? Al disco del Indio, ¿vieron? El Tesoro de los Inocentes, que tiene este tipo de dibujos. Es un dibujo muy interesante y la cara la verdad que es bastante... está bueno. Lo encontré en Wikipedia, así que supongo que es un dibujo que se hizo para una de las primeras ediciones. Una de las primeras cosas que saltan es la idea de Próspero, ¿no? Próspero, el personaje, que es como una suerte de príncipe que se quiso esconder con sus nobles mientras todo el mundo se moría. Quiero que en algún momento hablemos de la dimensión ética e ideológica de Próspero. Pero antes de eso, Próspero es el nombre de una obra de Shakespeare que se llama La Tempestad. Y en esa obra, este Próspero, de alguna manera, hay muchas lecturas, como ustedes saben, pero representa el intento de luchar en contra de la naturaleza, ¿no? Es un personaje que termina en es un personaje noble, que es traicionado, que termina en una isla desierta y que se encuentra con dos entidades o dos seres. Uno es Ariel, que está vinculado con el aire, que está vinculado con todo aquello que es bello, que es elevado, que es espiritual, y se encuentra con otro personaje que es Calibán, que es un personaje vinculado con lo bajo, es monstruoso, etcétera, etcétera. Entonces este Próspero intenta llevar una suerte de civilización o de orden en esta isla y Ariel es su gran aliado, ¿no? Y se ha leído esta obra, La Tempestad, como una lucha entre la naturaleza y el espíritu, ¿no? Entre lo alto y lo bajo. Después hay otras lecturas, es muy interesante ese relato, pero imaginarán acá cuál es el sentido. Próspero es este personaje que obviamente también es de la nobleza porque tiene una abadía, ¿no? Y que también intenta, de alguna manera, generar un paraíso artificial en ese lugar que esté en contraposición a la muerte, a la destrucción de la muerte roja. En este sentido, claramente también a ustedes les sonará que la cuestión de la plaga y la cuestión de las pandemias aparece, por supuesto, ¿no? Yo creo que leer este relato a la luz del COVID, que si bien parece que fue hace 1000 años, pero ¿ustedes recuerdan lo que eran las primeras semanas del COVID?
Probablemente alguno de ustedes lo haya vivido de una manera muy tranquila, que no les generó ningún tipo de problema, pero yo recuerdo que era bastante la máscara de la muerte roja, porque era no querer salir y cada vez que salías era un montón de cuidados, un montón de... O, si no, toda esta cosa de crearse un mundo y un universo dentro de las cuatro paredes, ¿no? Este nivel de pseudo creatividad tiktokeada y mostrada en Instagram. Me parece que hay algo que se puede vincular en ese sentido, pero más allá de esto, de nuestra pandemia, ustedes saben que las plagas siempre generaron un gran impacto en las artes y en el pensamiento, por cuestiones evidentes, ¿no? Todos los imaginarios que son parte del género terror, por ejemplo, las calaveras, determinadas representaciones de la muerte como un esqueleto, todo eso o muchas de esas cosas provienen de la Edad Media y de esta ansiedad por estas plagas. Imagínense, las plagas en la Edad Media eran una cosa terrible que todo el mundo corría, con lo cual la cuestión de la plaga es uno de los grandes insumos históricos y reales del género del terror, ¿no? Y la Edad Media es uno de los grandes momentos. Pero entonces, además de esto, que es algo fundamental, la contraposición entre la naturaleza y lo espiritual o el arte, que ahora vamos a ver que es un poquito más complejo en este relato, aparece algunos tópicos en este cuento. ¿Qué es un tópico? Un tópico es un tema que es muy recurrente en el arte, ¿no? Ustedes por ahí van a ver una película de ciencia ficción o qué sé yo, les encantó, pero quizás no se dan cuenta, porque nadie se da cuenta, a no ser que te pongas a estudiar eso, que hay recurrencias, que hay temas que provienen de una tradición de obras que crearon primero ese tema y que después se le van sumando cuestiones. A ver, si ustedes van a ver una película épica de superhéroes, seguramente que van a ver varios tópicos vinculados con el género épico. El camino del héroe, por ejemplo, ¿no? Bueno, en las películas de terror pasa lo mismo. Piensen en las películas slasher. ¿Se dice slasher? Ustedes corríjanme. Las películas slasher tienen tópicos, ¿no? El tópico de la última chica. Y después distintas directores, si son más interesantes o menos interesantes, les dan, bien, slasher, le dan algunas vueltitas de tuerca interesantes. Piensen, por ejemplo, en esta última que me gustó mucho, que es esta de X, y la otra más, Pearl, creo, que no me acuerdo el nombre del director, pero es como que da vuelta totalmente y no hay como una suerte de castigo a la Virgen, sino que hay una vuelta de tuerca. Y la última que queda, perdonen por spoilear, pero bueno, es una película vieja, es una chica que quiere ser actriz porno, ¿no? Con lo cual hay una vuelta de tuerca. Ty West, exacto, las películas de Ty West. Bueno, entonces eso es un tópico, ¿no? No, tópico y tropo no son lo mismo, porque un tropo es una figura retórica. Por ejemplo, una metáfora, ¿no? Una metáfora sería un tropo, o una metonimia, tomar la parte por el todo. Me voy a tomar un vaso de vino. Es un tropo, es una metonimia. Estoy tomando el continente por el contenido. Eso es un tropo, pero el tópico es más bien también es temático. El tópico. Es como... Tópico sería como topos, un lugar común, ¿no? Fíjense un ejemplo concreto de un tópico que está en este relato. El tempus fugit. Fíjense la letra, porque yo le puse todo acá. Claro, metonimia como noticias de ayer. Tempus fugit. Vieron que en un momento, no sé si lo recuerdan, el narrador del relato de La Máscara de la Muerte Roja dice que 1 hora son tantos segundos del tiempo que huye. No sé si lo pescaron eso, es muy al pasar. Cuando dice lo de los segundos, dice el tiempo que huye. Bueno, ya el relato, al decir el tiempo que huye, te está vinculando con este tópico, el tiempo que se va, que es un tópico muy pero muy conocido en Occidente y que inicia al parecer con Virgilio. Fíjense, estamos hablando allá lejos, ¿no?
Y la frase en donde, o la frase más famosa de este tópico es sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo. ¿Qué es el tempus fugit entonces? Este tópico que trabaja cómo el tiempo se va a la mierda, se nos descascara, se nos va. Piensen en todas las figuras que tienen que ver, por ejemplo, con este tópico, como la cuestión de las horas que se van como arena de las manos. Piensen en canciones, en películas, pero especialmente en canciones, donde aparece esta cuestión de el tiempo que se fuma, ¿no? ¿Por qué se vincula y por qué aparece como arena en los dedos? Claro, como dice Oscar. Puyo un viñolus. Basta, Plubelito. Vos te dijiste lo de la coca. Tiempo de Pink Floyd, exacto. El tiempo es arena en mis manos, dice Cerati. Claro, esas son todas figuras de el tempus fugit. ¿Por qué se trabaja el tópico? Bueno, porque justamente el tiempo es fundamental en el relato. Fíjense cómo está estructurado este cuento. ¿Qué es lo que aparece cada tanto que interrumpe el baile, la joda, el boludeo, la máscara, el chingui chingui, meta máscara, meta baile, meta cuarteto, que están ahí? ¿Qué es lo que está? Claro, el reloj escande, ¿no? El reloj escande, corta, interrumpe y nos hace recordar que sigue pasando, ¿no? Entonces, el tiempo se fuga, el tiempo se va. Y tan rápido que finalmente terminan muriendo todos. ¿Vieron? Hay algo interesante. ¿Cuánto dice Poe que dura en hacer efecto la muerte roja? Esta plaga que te hace sangrar la cara y que después cae secardi. ¿Se acuerdan de cuánto dice que alcanza, que dura? Media hora. Media hora. ¿Cuánto se imaginan que uno tarda, leyendo este relato de manera más pausada? No como lo leí yo, que lo leí medio rapidito, sino más pausado. Yo lo leí en 20 minutos, pero en realidad, si ustedes lo leen de manera pausada, media hora. Esto es ser brillante. Esto es ser brillante. Esto es ser un escritor de la concha de la lora. Te dice que la máscara de la muerte roja dura en hacer efecto media hora y hace un cuento de la longitud que para ser leído vos justamente tardes media hora. Y ustedes están muertos y están opinando desde la ultratumba. Con el Príncipe Próspero, Conan, López Rega y la mano de Perón y sus sueldos y su capacidad. Claro, qué hijo de pu. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso. Cuando me di cuenta de eso, porque no me había dado cuenta cuando lo leí por primera vez. Me di cuenta cuando estaba preparando este stream. Dije, claro, media hora dura. Voy a cronometrar cuánto tardo leyendo este cuento si lo leo de manera pausada, tranqui. Media hora. Bueno. Entonces, el tempo fugit quedó claro por qué aparece. Otro que aparece, y este me parece que lo van a ver muy claramente, que es una de las cuestiones fundamentales de... Tenés que cerrar el estadio, exactamente. Tenés que cerrar el estadio. Otro de los tópicos, este también es un tópico, memento mori. Supongo que lo habrán oído en algún lugar, el memento mori. Recordá que vas a morir. Estoy pensando en qué obras aparece el memento mori, pero bueno, ¿saben qué? El último disco del Indio Solari, el Ruiseñor, el amor y la muerte, lo dice en su propio título, trabaja mucho este tópico del memento mori. Y creo que la canción con Woz, hay algunos versos que también hacen referencia al memento mori, ¿no? Pero el último disco del Indio es extremadamente memento mori.
sí, la oscuridad, por ejemplo, ese tema, pero varios. Es como que es un disco atravesado, es medio conceptual. Porque... Y el de Dylan puede ser también. La verdad que no lo sé porque yo desconozco. Prometo indagar en Dylan, pero sí he visto la estética y es muy probable que también trabaje el Memento Mori. Y en la última película de Barbies, exacto. ¿Con qué está asociado el Memento Mori? Con la vanitas de la existencia. La vanitas es la vanidad. Esto aparece en la Biblia también, ya que estamos en momentos muy religiosos, en días muy religiosos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No recuerdo en latín, pero creo que es vanitas, vanitatis, omnia vanitas o algo así. ¿Qué significa? Que todo lo existente se corrompe, se descompone. No hay nada que pueda permanecer inmutable. Todo se corrompe. Y ahí está, ahí lo dicen bien. Vanitas vanitatum, claro. Vanitas vanitatum y omnia vanitas. Creo que es el Eclesiastés, sí, el más dark. El más dark, el Eclesiastés creo que tiene el nil subsolem y el vanitas. Y ¿saben cuáles son las representaciones visuales? Muy medieval, porque este es un tópico muy medieval. Es muy medieval. Las naturalezas muertas, por ejemplo, la calavera, el ser o no ser, aquí el dilema, Hamlet. Hamlet es un personaje muy melancólico y muy vinculado con el Memento Mori, el barroco, exacto. Todo eso tiene que ver justamente con mostrar la vanidad de la existencia y cómo todo se corrompe. Y muchas veces, por ejemplo, pienso en los poemas de Sor Juana, pero también aparece seguramente que hay canciones pop que trabajan eso. Hay que decirle a Tini que vaya por acá. ¿Por qué? Porque se imaginarán que a qué se opone la vanitas o con qué se suele vincular en un sentido destructivo, con la belleza, ¿no? Hay un poema de Sor Juana, por ejemplo, que justamente le dice a la rosa, que también es la mujer, que está muy preocupada por su belleza, bueno, algo así, memento mori, acordate que todo es vanidad, que vas a perder esa belleza y te vas a morir, ¿no? Hay que decirle a Tini que vaya por estos lares y que haga algún tipo de memento mori, vanitas de la existencia. Y en un punto se podría pensar que muchos géneros del terror y del horror, en su trabajo con lo feo, con lo deforme, con la sangre, con lo amputado, es en un punto también el vanitas de la existencia, ¿no? Obviamente que hay distintas formas de terror, pero buena parte del terror tiene que ver con ver caras horribles, con ver cuerpos mutilados, con ver las entrañas de la gente, ¿no? Me parece que ahí eso también puede pensarse en lo que el género del terror le dice a la cultura. Recuerda que vas a morir, recuerdas que todo es vanidad, recuerda que tu cuerpo en definitiva es mortal y que es totalmente perecedero. Bueno, entonces hasta ahora tenemos el Tempus Fugit, el Memento Mori y la danza de la muerte. Y acá nos vinculamos con el marco que el talentosísimo Ícaro en Picada nos ha hecho, porque fíjense que acá, acá está la danza de la muerte. Esto es la danza de la muerte. ¿Qué es la danza de la muerte? Hola, está ahí en el chat. Gracias, Ícaro en Picada. Espectacular todo tu arte. ¿Qué es la danza de la muerte o la danza macabra? Es un género medieval, tardo medieval. Estamos hablando del siglo XV, por ahí, ¿no? Cuando ya nos estamos yendo, estamos saliendo del medioevo y aparece, supuestamente, vieron que acá esto es medio confuso, a veces se encuentran manuscritos o no, y aparece este género medieval que a mí me fascina, me encanta, que es el de la danza macabra. A la danza mortal venir los nacidos,
que en el mundo soes de cualquier estado, lo estoy pronunciando como el orto, pero es español antiguo, entonces es raro, soides o soes, algo así. A la danza mortal venir los nacidos. ¿Qué significa este Black Parade? Estos esqueletos bailando. La danza macabra del gueto de los pibes. Significa la universalidad de la muerte. Todos los estratos sociales están llamados a la danza de la muerte. De hecho, este poema dice, a la danza mortal, o sea, a la danza de la muerte, la voz que habla en ese poema es la muerte, tienen que venir los que nacieron en cualquier estado, todo el mundo, todos los estratos sociales tienen que venir a la danza, al baile de la muerte que está invitando a todos. En realidad no los invita, les dice que vengan porque van a tener que meterse igual en este trencito de la muerte, ¿no? Es muy linda, hay muchas representaciones sobre eso que tienen mucho que ver con este dibujo que hizo Adrián Medina. Y es muy interesante, también aparece en el Quijote el tópico de la danza de la muerte, porque como alguien comentó por acá, es un tópico de la democracia radical de la muerte. No radical en el sentido de la UCR, sino de raíz. La muerte es absolutamente democrática. Por eso, no solamente es un memento mori, y un vanitas también, sino que es un recordatorio de que todo lo que puedas lograr en tu vida, de que todas tus riquezas, toda la legitimidad y todo tu poder va a fracasar. Va a fracasar y la gran triunfante, como en el final del relato de Poe, es la muerte. No hay manera, no te la vas a poder llevar. Obviamente que hay algunas religiones que ustedes saben, por ejemplo, los faraones que creían que había otras vidas y que por lo tanto momificaban algunos reyes, etcétera, con sus pertenencias. Pero no funciona así para otras religiones y para aquellos que somos fatalmente agnósticos, no por una cuestión de superioridad, sino porque, bueno, somos agnósticos, pero con mucho respeto a quienes tienen una fe, no hay nada. Entonces hay una democracia radical en la muerte y claro, hay distintas religiones en donde esto se representa. Bueno, a ver, en Tempo Fugit quedó claro por qué, porque la figura del reloj de ébano es fundamental en el relato de Poe, ¿no? Y tal es así que estructura el relato, porque media hora tarda en hacer efecto la muerte roja, media hora tardamos leyendo el relato y además todo el tiempo se interrumpe el relato por el ruido del reloj que va marcando un ritmo. Esto es estructural, no es solamente temático, no es solamente que el tema del reloj, sino que el reloj va marcando un ritmo en el relato. El memento mori, bueno, recuerda que vas a morir, no importa si sos un tipo rico, con muchos, con abolengo, que te encerrás con tus 1000 amigos a una fiesta loca de desconche y de placeres, porque la muerte roja te va a encontrar igual, ¿no? Y también, obviamente, la danza macabra, porque esa danza que estaban todos bailando, todos esos nobles, meta chingui chingui, al final termina en la muerte que no pueden evitar, porque además, ¿qué es lo interesante también del relato? Que vieron que habían hecho todos estos cuando se encerraron ahí a este desconche dionisíaco de baile. Taparon todo, se quedaron atrapados, no pudieron escapar, igual no había escapatoria, ¿no? Porque la afuera también estaban todos muriendo, pero adentro ellos se encerraron y cuando aparece la figura de la muerte roja, bueno, adiós. Danza macabra. Y obviamente que esto es interesante porque vieron el final del relato que dice: y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Esta idea de dominar todo es que ya no hay ni afuera ni adentro, que era lo que se había marcado al inicio del relato. Todo está dominado por las tinieblas. Todo está dominado por la muerte, ¿no? Y ahí oscuridad absoluta. Entonces este sería el tercer tópico. Y después hay algo, yo no sé si a ustedes les llamó, antes de mostrarlo, pero quizás lo vieron, pero ¿qué les llamó la atención en términos arquitectónicos?
¿Hay algo que se prendieron con eso? Con la cuestión de cómo está organizado ese espacio. Porque este relato generó como... ¿Vieron los cuentos de Kafka que todo el mundo los lee y quiere encontrarle un significado? Lo de los colores, sí, lo de los colores. Bueno, yo no les puedo explicar la cantidad de ríos de tinta que se gastaron en tratar de entender cuál es el significado de los colores. ¿Por qué tienen esos colores? Porque, claro, primero que es rarísima la sucesión de cuartos y es a propósito. Pero además, la forma es rara, yo tampoco porque no tengo imaginación arquitectónica. Soy una persona que no soy buena para eso, pero probablemente alguien pueda dibujarlo o imaginárselo. Yo la verdad que no lo entendí porque, reitero, no tengo imaginación arquitectónica. Es un problema. Pero sí me doy cuenta que es extraña, que es una forma un poco difícil de pensar. Y sí lo que me imaginé, porque eso es mucho más visible, el tema de los colores, ¿no? El color de cada habitación y cómo los vitrales se vinculaban con ese color. Y todos los lectores y los críticos trataron de pensar qué mierda significa cada color. Hay algunos que dijeron, muchos que dijeron, que los colores representaba cada uno una etapa de la vida. Lo cual tendría sentido, porque, bueno, está la etapa de la niñez, de la infancia, hasta llegar a la muerte. Después, yo encontré otras explicaciones que igual, no sé, fíjense, acá encontré que hice un cuadrito, un texto de un tipo, que fíjense lo que dice, es el rompecabezas del color, del simbolismo del color en el cuento. ¿Está resuelto al final? Bueno, este tipo dice que el azul, por ejemplo, significa la inmortalidad, el paraíso, el cielo, lo divino, que es un color medio platónico, que puede ser esto porque es un color que además está muy vinculado con el arte de los simbolistas y el arte de los modernistas. Hubo un momento del siglo XIX donde los artistas se sentían gente muy distinta y muy arriba de no torre de marfil todos, pero se sentían gente muy diferente y muy opuestos a la materialidad, a lo mediocre, a lo mercantil. Se sentían muy espirituales, ¿no? Entonces el azul, por ejemplo, es un color muy importante en la poesía de Rubén Darío, que viene un poco tardío, pero de esa onda, y también en otros poetas franceses. Entonces, el azul puede significar esto, dice, y por lo tanto, como significa la inmortalidad, lo divino, se podría vincular con Próspero. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Próspero en La Tempestad de Shakespeare se vinculaba con Ariel, que era justamente la figura de lo etéreo, de lo espiritual, en contra de Calibán, que es lo brutal, lo caníbal también, que algunos dicen que Calibán sí, es como la figura del habitante de América, visto desde los europeos. O sea, que es y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Era un momento de expansión imperial hacia nuevas tierras y se encontraban con habitantes que para ellos eran animalitos salvajes y bárbaros. Bueno, después aparece supuestamente el púrpura significa realeza, el verde supuestamente locura, pero también amanecer a la vida, la juventud, la primavera de la vida, lo cual tiene sentido. El naranja, la medianía de la edad, la lujuria y la infidelidad, el naranja. Me hace acordar a la hipocresía, la falsedad, la disimulación. Y acá también dice para quienes son relevantes, que supuestamente todos para Próspero y para la humanidad. El blanco, supuestamente un color mortuorio, de enfermedad, vinculado también con
¿cómo se dice? Mourning, ¿qué era? Duelo, con el lamento. Violeta, un color mortuorio. El negro, ni hablar. También el diablo, la muerte, la degradación mental, la criminalidad. El rojo, obviamente, la plaga y la enfermedad. Y fíjense, esto es interesantísimo. Por eso, ok. Esto es interesantísimo. El rojo con el negro significa amor infernal, egotismo, odio, todas las pasiones del hombre degradado, y también condena, ¿no? Condena. Lo cual a mí, ¿saben qué me interesa de todo esto? Que no sé si será así, y no sé si todo este cuadrito se vincula tanto con la idea de distintas etapas de la vida. Por ahí algunos sí, el verde, el naranja. Pero lo que me parece más interesante, más allá de que quizás el rompecabezas de los sentidos del color no se resuelvan, es que esta idea de que lo rojo y lo negro son los colores privilegiados del terror es algo que quedó, que aún hoy, ¿no? Fíjense, el otro día estaba buscando Cuando acecha la maldad y vieron que el póster es rojo y negro, ¿no? Después obviamente que tiene otros sentidos, pero son colores muy vinculados con el terror, ¿no? Siempre aparecen los tonos de negro, rojos, oscuridad y sangre. Por eso algunas películas de terror son muy interesantes porque rompen esta dinámica. Por ejemplo, Midsommar de Ari Aster, ¿no? Que es lo interesante de Ari Aster. Y bueno, que hace una película de terror con tonos y colores muy vivos, en pleno día, luz a morir, con lo cual, bueno, creo que no aparece el negro y el rojo, aparecen, bueno, como sangre, obviamente, pero no son tonalidades. De hecho, es una película muy lumínica, de todo el tiempo te tira como... esto es para que también veamos cómo algunas convenciones del terror en algún momento se empiezan a destartalar por los mismos artistas que buscan darle una vuelta de tuerca al género, que a mí siempre me va a parecer muy, muy interesante. A ver si tengo algo más. Bueno, no, quedó ahí. Lo vamos a poner al costadito a la máscara de la muerte roja para que nos venga en cualquier momento. En cualquier momento. Se viene, hay una película de este cuento con Vincent Price que es una locura por su uso de vestuario y de color. Mirá vos, no desconocía totalmente. Bueno, después, por último, algo muy interesante, por último de las lecturas. Ahora ustedes me van a comentar alguna cosita si quedó o algún chiste de esos que estuvieron tirando. Pero hay un paper que leí, un artículo sobre este cuento, que le da una lectura social. ¿Por qué? Porque al parecer en ese momento histórico estaba gestándose una legislación en contra de la esclavitud de los negros que se llamaba algo así como la campana. Creo que era la campana de la libertad o algo así. Entonces, este autor lo que hace es hacer una lectura social de que esa campanada, ese reloj que suena, es en realidad una figuración de esta ley que se llamaba la campana de la libertad y que de alguna manera representaba los miedos y las ansiedades medio claustrofóbicas de las clases altas por la liberación de los negros. Sería un poco, ¿saben cómo? Una lectura a la manera de cómo fue leído Casa Tomada de Cortázar. Vieron que Casa Tomada de Cortázar, que también se puede pensar en un punto como un cuento que tiene algo de terror o algo de lo que te genera ansiedad, porque Cortázar ha escrito grandes cuentos también que se podrían pensar de terror. Y vieron que es un cuento que no dice quiénes son los que invaden la casa. No dice nada de eso. Pero hubo una lectura según la cual los que invadían la casa eran los peronistas y que esos dos hermanos eran representantes de la oligarquía. Bueno, esto sería una lectura similar. Y si bien me parece que puede ser medio agarrado de los pelos, pero que es interesante, sí
claramente hay una cuestión de clase en el relato porque estos que se tratan de esconder y tratan de resguardarse de la plaga son de la nobleza, son 1000 que ¿qué quieren hacer? Se quieren encerrar mientras todo el mundo se muere a vivir en un desconche de bailes y placeres y esteticismo, mientras la grande mayoría cagan fuego llenándose de sangre. Pero eso en el relato es totalmente burlado y frustrado, porque la máscara de la muerte roja entra igual y se los carga igual, con lo cual acá también tenemos el tema del memento mori y del vanitas. Ahora bien, claro, era una clande y se les metió, y se les metió la muerte roja. Nada de poder zafar. No, acá va a entrar la muerte roja igual y te va a hacer cagar. Y otra cosa interesante para pensar como tensión, porque Poe tiene una, creo que se llamó el principio poético, que es un texto en donde Poe habla de su poética. ¿Qué es la poética en el sentido en que lo estoy usando? Es cuando un escritor o un artista escribe cuál es su concepción del arte y de la poesía, y también su concepción del mundo en un punto, ¿no? Dice, bueno, para mí la belleza es esto, para mí la literatura es esto, para mí, bueno, es un poco la cena de Alberto, sí. Y la máscara de la muerte roja era perder las elecciones. Bueno, entonces en este principio poético, lo que dice Poe, que es un ars, exacto, como dice Huxley, lo que dice Poe es que para él el arte pasa por crear lo bello, pero lo bello no es imitar la naturaleza, sino que es crear la belleza a partir de dispositivos o elementos que tienen mucho que ver con los sueños y que tienen mucho que ver con lo artificial. Y eso se vincula mucho con Próspero, porque vieron que todo lo que genera Próspero, y esto también se vincula con La Tempestad de Shakespeare, pero genera un tipo de belleza muy vinculada con lo extraño y muy vinculado con la locura. Y esto también forma parte de un tipo de poética y de imagen de escritor. Esta idea de que la belleza y la literatura se vincula con la locura. ¿Esto saben en dónde está mucho? En Pizarnik. No solamente en términos reales, porque efectivamente Pizarnik estuvo en instituciones y terminó suicidándose, sino también por su propia escritura, cómo genera esta asociación. Esto lo dice Poe en un texto que se llama, creo, El Principio Poético. El Principio Poético. Entonces, para él, la belleza es algo que no tiene que ver con imitar, sino con crear un tipo de belleza extraña y un tipo de belleza que tiene algo del orden de la exuberancia o de sobrepasar la imitación, no de copiar la naturaleza, por ejemplo, como hacía un tipo de arte, sino que irse un poquito más de mambo. Y esto tiene mucho que ver con Próspero. Entonces, uno podría pensar que Poe sí valora a Próspero, porque Próspero es un poco la figura del artista, la figura de quien quiere crear lo bello en el medio de tanta destrucción y de tanta fugacidad y de tanta fealdad, ¿no? Y de tanta muerte. Pero también el relato lo que te muestra es que termina fracasando, ¿no? De que toda esa belleza que crea Próspero es al reverendo pedo porque terminan todos muertos. Aunque uno podría pensar también que el narrador o que el propio Poe es como un Próspero porque generó y creó este cuento. Y también es bastante sublime lo que sucede al final. No sé, ahí hay distintas tensiones. Sí quería decirles esto de que Próspero y su concepción de la belleza tiene mucho que ver con la concepción de la belleza de Poe, en un momento por lo menos. Después tiene otros textos en donde se va para otros lados y piensa más bien el texto literario como una máquina. Hay un texto buenísimo en donde explica cómo hizo el cuervo. El cuervo seguramente lo conocerán por el episodio de Los Simpson, que es buenísimo, yo lo daba en secundario. ¿Se acuerdan del cuervo de Los Simpson? Ese episodio está buenísimo porque es una parodia muy graciosa, está muy bien lograda, el nunca más, pero
está todo, no, el cuervo Larroque no, el cuervo nunca más. Es el poema completo, que a mí me llamó la atención, porque yo pensaba que por ahí habían recortado. No, está contado y recitado el poema completo. Con lo cual, si ustedes vieron ese episodio, es como si hubiesen leído el poema de Poe. Es fantástico y además está muy bien. No sé cómo será hay que escucharlo en inglés también, debe ser muy interesante. Entonces, después, creo que después, Poe escribió un texto en donde cuenta cómo hace ese relato y es un poco como contar el chiste. Es interesante también, porque él dice, bueno, no es que yo tenía una conexión con lo oscuro y una inspiración, porque se me había muerto una amada y estaba atravesando un momento terrible y entonces por eso escribí ese poema totalmente imbuido por el horror y por el dolor y la melancolía y el duelo. No, dice, bueno, yo hice esto porque esto es como una maquinita. Y hice esto así, y esto acá, y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y bueno, yo creo que la belleza es igual a la melancolía, y la melancolía se vincula a la belleza, entonces, bueno, ping y ping, ching, ping, ¿sabes? Hay que hacer uno de Capusotto del tipo que se va a comprar un repuesto del velador, pero con el texto en donde Poe explica cómo escribió el cuento. Prendo el ventilador, ¡pum! Cortocircuito, pero así, con ese tono. Porque el chabón te cuenta todo, te dice cómo hizo y le saca un poco esa cosa del poema, así como, ¿no? Bla, pim, pum, pam, pling. Metí el poema. Porque el poema es una máquina, cling, cling, le di pimba. Si no te gusta, bueno.